Vamos, hermanos, a empezar como se debe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, te rogamos el poder de tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra, para escucharla. Especialmente, danos corazón de discípulos para que tu palabra, Señor, se haga carne en nuestros corazones. Y hoy envía tu luz sobre cada uno para que se caigan las escamas de los ojos. Que los mismos prodigios del Evangelio en esta tarde se susciten. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, y especialmente llega la conversión a los corazones. Y pedimos especialmente el manto de María que nos cubra para poder ser receptivos a la palabra de Dios. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vamos a desarrollar en esta secuencia que hemos venido haciendo de temas en este espacio, en este lugar. Hoy, ¿por qué se apagan los carismas en los grupos de oración carismático? Vamos a utilizar varios textos, varias citas bíblicas, y te ruego que si puedes anotarlas, vayas pues poniendo en la caja de comentarios, o también puedas subrayarlas en tu Biblia. Y te ruego que tengas tu Biblia abierta porque vas a utilizar varios textos que van a ser de mucha luz y riqueza en nuestras vidas. El primer texto que vamos a utilizar está en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 5. Y en este texto vamos nosotros a fijarnos lo siguiente. Dice la palabra: el fuego del altar habrá de ser alimentado de manera que nunca se apague. El sacerdote echará leña cada día por la mañana y pondrá encima las víctimas de holocausto, así como la grasa de las víctimas de comunión. El fuego arderá perpetuamente en el altar, no debe apagarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Levítico 6, 5 al 6. ¿Qué nos dice la palabra? Que el fuego del altar habrá de ser alimentado de manera permanente para que no se apague. Y el versículo 6 lo enfatiza. El fuego arderá perpetuamente en el altar, no debe apagarse. Una de las indicaciones que el Señor nos da es que el fuego del altar tiene que estar siempre encendido, perpetuamente. Cuando el fuego del Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros a través de la gracia de Pentecostés, desde lo que fue pues este precioso bautismo en el Espíritu, y nos ha permitido nacer a la vida nueva, nosotros estamos llamados a que ese fuego no se apague. Mira la indicación tan grande que Dios da aquí. El fuego arderá perpetuamente en el altar, no debe apagarse. Pero nosotros a veces hemos creído que este fuego que Dios nos ha dado pues tiene que estar ahí, sin que nosotros tengamos que hacer nada para que el fuego no se extinga. A veces hemos creído que pues está ahí, como algunos dicen, por resorte. Y no es así. El fuego que Dios ha dado a nuestros corazones para que arda perpetuamente, nosotros tenemos que constantemente pues echarle, mi hermano, como dice aquí, la grasa del holocausto. O sea, tienen que ser nuestros hábitos cristianos, nuestro compromiso de fe, nuestro servicio, nuestro caminar. Cuando nosotros no comenzamos pues a cuidar el fuego santo de Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades, es cuando se apagan los carismas. Entonces, si tú miras que en tu comunidad se han empezado a extinguir o apagar los carismas, o en tu propia vida sientes que los carismas se están extinguiendo, es porque no estamos cuidando el fuego del holocausto del Señor en nuestros corazones, en nuestras comunidades, vida pastoral o de ministerio. Porque cuando nosotros estamos pues más ensimismados, a veces en la actividad, descuidamos de estar con aquel que es el principio de la actividad, y es Jesús. Por eso es que vamos a ver, mis hermanos, 5 razones por las cuales el fuego de Dios se extingue, se apaga en las comunidades de oración, y de esa manera pues también se apagan los carismas. ¿Te das cuenta?
Cuando el fuego se extingue del altar, se apagan los carismas. Pero para que el fuego se extinga es porque no cuidamos que esté perpetuamente. Pues recuerda como dice, el fuego arderá perpetuamente, y eso era un trabajo de los sacerdotes, el que el fuego arda, que el fuego esté ahí, o sea, era un trabajo de las 24 horas del día. Y cuando se extingue es porque no hemos puesto de nuestra parte. Entonces, mis hermanos queridos, primera razón por la cual se apagan los carismas en nuestras vidas o comunidades, póngale ahí, como usted lo quiera llamar, vamos a poner el punto número 1. Se llama contristar al Espíritu Santo. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo del 30 al 32. Efesios capítulo 4, versículo del 30 al 32. Y nos dice la palabra del Señor: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. El primer llamado que nos da en esta tarde para que no se apague el fuego de Pentecostés de nuestros corazones, de nuestras comunidades, es, hermanos, no contristar, no entristecer al Espíritu Santo, por el cual hemos sido sellados y seremos reconocidos. Cuando nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, desde el día de nuestro bautismo como sacramento, la confirmación, y hemos vivido esta gracia santificadora en la renovación, hermanos, hemos sido sellados. Y nos dice la palabra que por el sello del Espíritu seremos reconocidos en el día de la salvación. Ese es el anticipo de hermanos, de nuestro día glorioso en el que nosotros pues estaremos con Cristo, el sello del Espíritu. Pero uno de los graves motivos por los cuales el fuego de Dios se apaga, se extingue en el altar, es cuando lo contristamos. Yo recuerdo un testimonio del caso pues de mi madre. Vean, yo tengo muchos testimonios de mi familia y cómo no compartirlos. Recuerdo que una vez ella me decía que pues por una situación que había tenido de un problema con una amiga, pues habían discutido por el teléfono, se habían alzado la voz, y a la final pues mi mamá me contaba que ella le había gritado por teléfono y le había cerrado y se había ido molesta. Y estando en el bus, dice que ella pues yéndose de camino a donde tenía que ir, en un momento siente en su mente, en su corazón, la voz del Espíritu Santo que le dice: me gritaste, me gritaste. Entonces mi mamá se asusta y reacciona sobre esa situación. Y ella me contaba, porque al lugar donde se iba al grupo de oración, se iba apurada al grupo de oración. Entonces, en el camino, ella siente la voz del Espíritu Santo que le dice: me gritaste. Entonces ella se puede pensar, pero a quien grité fue a la amiga, ¿no? Pero no, el Espíritu Santo dijo: al gritarle a otra persona, no le gritaste a él, me gritaste a mí, dijo el Espíritu Santo. Y hermanos, si nosotros vamos viendo la manera de contristarlo, nos dice ya el apóstol Pablo en el versículo 31 de la carta a los Efesios capítulo 4, a continuación dice: arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Estas son las acciones, mis hermanos, que contristan al Espíritu Santo. Miren, los disgustos, arrebatos, enojos, ofensas y maldad. Eso es lo que contrista al Espíritu Santo. Entonces, pensemos en nuestras comunidades de fe, pensemos en nuestros grupos de oración, en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros tenemos disgustos, tenemos arrebatos, enojos, ofensas? Cada vez que nosotros hacemos eso, estamos agrediendo a la persona del Espíritu Santo. Por eso es que mi mamá, en ese testimonio que me conversaba, el Espíritu Santo dijo: me gritaste. Y aquí que dice mi hermano en el versículo 31, gritos, ofensas.
y toda clase de maldad y enojos. Entonces, a lo contrario, nosotros tenemos que tener pues siempre amabilidad, paz, alegría. Por eso San Pablo siempre exhorta y dice, estén alegres. Y pues cómo no decirlo si contristamos al Espíritu Santo cada vez que nosotros pues a pesar de conocer la gracia santificadora del amor de Dios, nosotros pecamos conscientemente sobre su amor. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos ya aquellos pues que están bastante en kilometraje avanzados. El pecar con conocimiento y conciencia del amor de Dios. Y ahí es una de las mayores contristaciones que le damos al Espíritu Santo, por el cual hemos sido sellados y somos reconocidos. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios es un perfecto caballero y que Él está golpeando las puertas de nuestras vidas para entrar. Pero pensemos también que como un caballero tan dulce, ese dulce huésped del alma, hermanos, es de una contristación también muy delicada. Nosotros tenemos que valorar su amistad más que nada en el mundo. ¿Recuerdan cuando David pecó? Porque esas son las maneras de contristar al Espíritu Santo. Lo sabemos. Y ese es el problema. Lo sabemos. Y ese es uno de los graves problemas de los liderazgos o de los servidores. Lo sabemos. ¿Verdad? ¿Qué problema? Lo sabemos. Como una vez un hermano decía que estaba en problemas pasando bastante difíciles. Yo decía, mira, le decía, es que el Señor te va a sacar adelante, es que el Señor va a abrir en este momento pues el mar a tus lados. Y le decía al Señor esto, Señor este otro. Yo le estaba hablando con el Señor la palabra y un momento él me dijo, es que ya lo sé, me dijo, ya lo sé. Se enojó, ya lo sé. Y ese es el problema, mis hermanos, ya lo sé. Y el mucho saber a veces nos ha vuelto expertos en saber, pero también expertos en contristar al Espíritu Santo. Así que no nos hagamos los sabelotodos, sino siempre necesitados de la gracia de Dios. Por eso es que les decía, valorar la amistad del Espíritu Santo, valorarla más que el oro y la plata. Y David, ya después del gran pecado que él cometió, ¿qué nos dice en el Salmo 51 David? No apartes de mí tu Espíritu Santo, Señor. No apartes de mí tu Espíritu Santo. David no dijo, no me quites el gran y maravilloso reino que tengo, no me quites mis riquezas, no me quites el oro, no me quites esta mansión que tengo, no me quites los ejércitos. No, no apartes de mí tu Espíritu Santo, no me dejes. Porque David entendió que lo más valioso es su amistad y su presencia. Y su amistad, la amistad del Espíritu Santo, es algo que tenemos que cultivar todos los días. Algo que tenemos que todo a cada momento con Él hablar, con Él dialogar, preguntarle sus mociones de nuestras vidas, permitir que el Espíritu Santo nos vaya instruyendo, permitir que el Espíritu Santo nos vaya a nosotros pues encaminando, nos vaya a nosotros dándonos luz en cada paso. Si creemos o pensamos que el Espíritu Santo solo está para el grupo de oración, para cantar, para llorar un rato, estamos equivocados. La amistad con el Espíritu Santo es un camino constante, permanente, a tiempo completo, y esa amistad con el Espíritu Santo es el camino a la santidad. Y cuando nosotros descuidamos su amistad, cuando descuidamos su maravilloso amor, es cuando lo contristamos. Cuando pues creemos que está ahí por cajón, porque tiene que estar, lo vamos olvidando. Y a veces en el propio camino, en el propio servicio, en las propias actividades que tenemos, lo vamos olvidando. Lo vamos dejando a un lado. Y a veces al Dios al que tanto hablamos, es al Dios que no estamos amando ni estamos junto con Él. Y para terminar esta parte de la contristación, termino con una historia. Habían dos jóvenes enamorados de la chica más hermosa del pueblo. Y el uno, pues, él siempre se jactaba de lo linda que es ella y cuánto, pues, están juntos como amigos o como novios.
Y a todo el pueblo le contaba, ¿no? Dice, es que miren esta preciosa chica, su cabello, sus ojos, su boca, su forma de hablar, y todos eran embobados oyendo lo que él hablaba sobre la chica. Y pues de repente le ven pasando al otro pretendiente que era callado, que iba calladito, dice, ¿ya dónde va? No me importa dónde vaya él, lo que me importa es contarles de la chica que yo amo. Yo le amo porque ella pues tiene una forma maravillosa de cantar, y cuando canta hasta los mismos pájaros pues suspiran, y todos eran felices. A ver, cuéntanos de tu novia. Y todos los días, mientras él hablaba a la gente de la novia, el chico callado pasaba caminando. Total, un día sonaron las campanas de la iglesia, hubo un matrimonio, sí. Se casó la chica más bonita del pueblo. ¿Pero con quién se casó? ¿Con el que hablaba mucho o con el silencioso? ¿Saben con quién se casó? Con el silencioso. Total, los amigos, la gente dijeron, pero ¿cómo es posible? Si tú siempre nos hablabas tan lindo de tu novia, nos hablabas tan lindo de ella, cómo era ella y de todas las cosas. Y pues, ¿qué dijo este joven? Pues es que ese fue mi error. Mientras yo hablaba de ella, él hablaba con ella. Miren la contradicción. Mientras yo hablaba de ella, él hablaba con ella. Y nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando nosotros estamos más dedicados a hablar de él y no estar con él. Segundo punto por los que los carismas de los grupos de oración se apagan. Quedarnos con la antorcha encendida. A ver, dígalo, mi hermano. Quedarnos con la antorcha encendida. Por lo cual vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo del 5 al 9. Primera de Samuel, capítulo 18, del 5 al 9. Y dice la palabra del Señor. David tenía éxito en todas las misiones que Saúl le encargaba, y él le confió el mando de todo su ejército. Todo el pueblo lo quería, incluso los oficiales de Saúl. Cuando David volvió con el pueblo después de haber derrotado al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel y al encuentro del rey Saúl, con tambores y arpas y con gritos de alegría. Las mujeres cantaban. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y el refrán no le gustó, pues comentó: a David le han dado 10,000 y a mí me han dado solo 1000. Ahora lo único que le falta es el reino. A partir de ese día, Saúl miró a David con malos ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, dígalo. Segundo punto por el cual los dones, los carismas se apagan en un grupo de oración es quedarnos con la antorcha encendida. ¿Cuál es el caso aquí? Hermanos, los celos de Saúl sobre David. David, un hombre joven, David, un servidor fiel, David, el hombre según el corazón de Dios, mató a Goliat. David, hombre el cual pues empezó a ganarse el amor y respeto de los oficiales y del pueblo. ¿Qué vio en eso Saúl? Vio la ira, vio el enojo, vio el celo. Y como nos termina diciendo en el versículo 9, a partir de ese día Saúl miró a David con malos ojos. ¿Qué sucede, mis hermanos, para que los carismas y los dones se apaguen en un grupo de oración? Es cuando los servidores caen en esta trampa de Saúl. Se quedan con la antorcha encendida. Cuando viene una persona nueva a la comunidad, al grupo de oración, y esta persona pues empieza a crecer, a tener unción, esta persona canta mejor, predica mejor, empiezan a crearse celos en los servidores, celos en los demás miembros del grupo. ¿Cuántos casos no ha habido de ministerios de música, pues que ingresa una nueva cantante, un nuevo cantante o ministro de alabanza que tiene mejor técnica vocal, que tiene mejor forma de tocar el instrumento, y lo que en vez de que el resto se regocijen por tener un mejor miembro, lo que hacen es ponerse celosos, envidiosos y mirar con malos ojos, como hizo Saúl? Ese fue el pecado de Saúl, un pecado grave, un pecado de celos. Y los celos son los que no nos permiten a nosotros crecer, son los que no nos permiten avanzar, son los que no nos permiten que en nuestras comunidades, mis hermanos, se pueda transmitir la antorcha encendida.
En los Juegos Olímpicos, cuando se pasa la antorcha, es cuando aquel que recorrió todo su camino, usted ha visto esos Juegos Olímpicos que corren kilómetros con la antorcha y le dan la posta, le pasan al otro para que el otro pueda seguir adelante. Pero no es que el siguiente ya llega y prende el fuego olímpico, sino que da otro más y otro más. Y son varios los que toman la posta del fuego olímpico. Hermanos, ¿quién te ha dicho que tú tienes que ser vitalicio en tu grupo oración? ¿Quién te ha dicho que tienes que ser como los emperadores, que muere el emperador para que venga el nuevo emperador? ¿Quién te ha dicho, hermano, que nosotros somos como el Papa, hermanos, que tenemos que estar hasta la muerte del titular? Tenemos que aprender a pasar el fuego de Dios ardiente como se nos dio a nosotros, a los demás también, mis hermanos. Y este es un grave problema que sí sufre nuestra renovación, aquellos que se quedan agarrados, hermanos, del fuego de Dios y no quieren dar a nadie más. Y cuando ven nuevas personas con pues un crecimiento o con un corazón pues más conforme a la gracia divina, están creciendo en carismas, están creciendo en su ministerio, están creciendo en la predicación, están creciendo, ¿qué hacen? Les empiezan pues a ver mal, con envidia, no les permiten crecer, no les dan oportunidad. En vez de que ellos puedan pues hacer más, simplemente les relegan a un lado, les dejan a un lado. Y los envidias, especialmente en muchos ministerios, especialmente los visibles, son muy claras. Hermanos, no caigamos en este grave pecado de la envidia. Si Dios está dando a alguien más, pues hermanos, nosotros tenemos que regocijarnos, porque no está en nosotros el que podamos pues ser dueños de todos los carismas. Y como una vez me decía una hermanita cuando terminábamos ya nuestra escuela de predicadores, de evangelizadores, había pasado ya bastantes meses después, y me dice una hermana: oiga, hermano Rubén, los que a usted les enseñó, sus hermanos que salieron de esta escuela, están predicando mejor que usted. Yo le dije: gloria a Dios que estén predicando mejor que yo, porque la gracia de Dios se va a expandir mucho más. Pues y nosotros a veces no queremos soltar, hermanos, los liderazgos. ¿Y cuántos grupos de oración se envejecen? ¿Cuántos grupos de oración se estancan? ¿Cuántos grupos de oración no crecen? Es porque el servidor se cree, hermanos, totalmente ahí, indispensable, el dueño de los carismas, y no da espacio a que nadie más venga. Y si viene alguien lo hace como Saúl. ¿Qué intentó después Saúl a David? Le intentó atravesarle con la lanza en la pared. Y después le correteó por todo Israel para matarle a David. Hermanos, que no nos gane la envidia en nuestros corazones cuando un miembro viene y que empieza a levantarse en amor a Dios, en fidelidad a Dios, porque así era David, un hombre totalmente fiel a Dios, y comenzó a levantarse en gracia y en santidad. Que no nos pase ese tremendo pecado, y por esa razón los carismas empiezan también a apagarse en nuestras comunidades de oración. Tercer punto por el cual los carismas se apagan en los grupos de oración. El tercer punto, porque los carismas se enfrían en nuestra vida personal, comunidades o ministerios, está pues en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, versículo del 11 al 12, y esto va a ponerle con el título: la inmadurez de los carismas. La inmadurez de los carismas, ¿sí? Ese es el tercer punto para que el fuego se apague. Lo contrario que nos pedía en Levítico, ¿se acuerdan? Que el fuego sea perpetuo. Pero estamos nosotros pues simplemente haciendo que pues el fuego se va apagando cada vez más al no dejar que pues haya, en vez de más leños, estamos quitando leños en el fuego de Dios. Tercer punto: inmadurez de los carismas. Hebreos 5 del 11 al 12. A propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas, porque se han vuelto lentos para comprender.
Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros elementos de las enseñanzas de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad, no es más que un niño pequeño. A los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La inmadurez de los carismas es uno de los principales puntos de quiebre por los cuales, pues mi hermano, también el fuego se extingue en nuestras comunidades. Y aquí Pablo, mejor dicho, la escuela paulina en la carta a los Hebreos, porque no es hecha por Pablo, exhorta a las comunidades, o a esta comunidad en especial, de que ellos han perdido la capacidad de entender el idioma de la santidad. ¿Por qué? Porque se han quedado como niños pequeños. Y nos dice la palabra, se han vuelto lentos para comprender. Y nos cuesta exponerlas porque se han vuelto lentos para comprender. Tendrían que ser maestros después de tanto tiempo, pero necesitan las primeras enseñanzas de la vida de fe. Somos inmaduros en los carismas y ese es un gran daño que hacemos nosotros a la iglesia, a las comunidades. Hermanos, cuando nosotros recibimos la gracia del bautismo y se nos entregan los carismas, hermanos, por favor, comprendamos, el carisma se nos entrega en su plenitud, pero nosotros en nuestra naturaleza humana tenemos que aprender a los carismas, a conocerlos, a perfeccionarlos, a utilizarlos. Cuando nosotros a los carismas no los estudiamos, no los conocemos, entonces nosotros estamos utilizando carismas inmaduros en la iglesia y hay personas que se quedan con carismas inmaduras por años y en vez de hacer un bien hacen un mal a la iglesia. ¿Cuánto es el caso, pues mis hermanos, de que pues con el afán de servir a Dios, lo único que nosotros hacemos es mal utilizar los carismas del Espíritu Santo? Y es ahí cuando entran en ese cajón los carismaniáticos. Y Pablo exhorta con una especial atención sobre lo que es el hombre maduro y el niño espiritual. Y nos dice que el niño espiritual necesita leche y no alimento sólido. Hermanos, a veces hay gente que dice, no, lo que pasa es que no es la calidad, no es la cantidad de tiempo, dicen, no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. Yo digo, sí, es verdad, yo también he dicho esa frase. No es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. Pero entonces nos vamos contra lo que dice aquí en la carta a los Hebreos. Dice, versículo 12, ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Entonces el tiempo sí tiene, hermanos, en nuestra vida de fe y en nuestro caminar espiritual sí pesa. Entonces se equivocó aquí la palabra de Dios. Entonces no, hermanitos, ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. El tiempo sí pesa en nuestras comunidades de fe. Y hermanos, ¿cuántas personas hay que están 20, 25 años en la renovación, en sus grupos de oración, hermanos, y en tanto tiempo y tan vergonzosamente, en tanto tiempo, no han leído la Biblia completa? ¿Y cómo me sé dar cuenta yo? Pues cuando voy a predicar en los grupos de oración y les pido, a ver, hermanos, vamos a leer una carta, vamos a leer, hermanos, un libro de la Biblia. Dicen, ¿cuál? A ver, vamos a, por favor, el libro de Habacuc, les he dicho. Y cogen la Biblia, hermanos, como que ha sido pues la enciclopedia y están de un lado al otro. Y se nota cuando una persona domina la palabra de Dios. Le pregunto, ¿qué tiempo tiene usted? Orgullosos, 20 años en la renovación. Pero yo veo que, hermanos, para coger una cita bíblica les cuesta. Están de un lado al otro lado. Yo digo,
han estado solo, pues después de tanto tiempo, simplemente ahí, sentados en el grupo de oración. Y Pablo dice clarísimo, después de tanto tiempo deberían ser ya maestros, pero ¿qué? Siguen siendo niños espirituales, todavía necesitan leche. Y es así, mi hermano, ¿cuánta gente anda en la renovación tantos años, hermanos, y no han comprendido la diferencia de don y carisma, no han comprendido la diferencia entre ministerio y apostolado, no han comprendido lo que significa la pertenencia y la identidad en la corriente de gracia, no han comprendido lo que es la manifestación del Espíritu en nuestra realidad eclesial. Piensan que es lo mismo todo. Están un día en renovación, otro día en lazos marianos, otro día en Juan 23, otro día en catecumenal, otro día es acá, otro día es acá. Hermanos, son todo confusión. Y es una inmadurez de los carismas. Piensan que por estar en tanto lugar, en tanto sitio, en tanto servicio, están con Dios, y no es así. Están en un lado, en otro lado, en otro lado, en otro lado, hermanos, y no hay quien les pare. Y están en todas partes y en ningún lado, y con carismas inmaduros. Y cómo nosotros tenemos que entender que sí, el tiempo nos tiene que marcar para ser maestros. Si tú dices que estás 25 años en la renovación, 28, 30 años en la renovación, tú tienes que ser ya para los demás maestro. Pero yo me he topado, tal vez aquí en mi localidad, ustedes son santos, mis hermanos, personas que están 30 años en la renovación y todavía necesitan que alguien más les dé haciendo el seminario de vida en el Espíritu. Todavía necesitan que alguien más vengan a realizarles algún crecimiento. Todavía siguen buscando a su predicador que vengan a exponerles cosas o verdades. Por favor, yo no digo que no necesitemos de nadie, pero lo que sí digo es que después de tanto tiempo nosotros tendremos que tener ya claro nuestra identidad, qué carismas y especialmente cómo utilizarlos. Nacemos de la vida nueva, nacemos con la gracia de Pentecostés, los dones carismáticos, hermanos, y pasan los años, pasan las décadas y nuestros dones y carismas son totalmente inmaduros. No sabemos utilizarlos. No hemos aprendido a pulirlos, no hemos aprendido a crecer con ellos, no nos hemos quedado en un aletargamiento y en una pereza espiritual en la que, pues, discúlpeme, simplemente nos hemos nosotros mal acostumbrado. Es como yo me acuerdo que tenía una persona que le enseñaba la clase de guitarra, y yo le mandaba a que tenga y haga los ejercicios, pues, y esta persona esperaba cada vez que yo voy 8 días, ahí hacer los ejercicios. Y le decía que es un trabajo de todos los días, pero no, quería hacerlo cada 8 días, cada 15 días, y así nunca aprendió la guitarra, y ya pasan años y sigue sin poder dominar lo que es el arte de la guitarra. Porque a veces pensamos que, pues, el poder trabajar o utilizar los carismas es cada 8 días en el grupo. Hemos pensado que la gracia del Espíritu Santo es cada 8 días en el grupo, y el resto de la semana, hermanos, pues queda guardado en el closet dones, carismas y gracias del Espíritu Santo. Y así encontramos una renovación con carismas, hermanos, con dones, con carismas. ¿De qué manera? Carismas y dones inmaduros. Y la inmadurez en la vida espiritual hace lo que dice San Pablo. El que se queda con la leche no entiende el lenguaje de la vida en santidad. Es un niño pequeño. Es un niño pequeño. Y nos hemos quedado con una renovación con niños pequeños que solo andan buscando la leche espiritual. ¿Y en qué sentido? Andan buscando sucesos, acontecimientos, como decía una hermanita, hermano Rubén, me dice, ¿cuándo es el siguiente congreso? Me dice, a ese sí vengo, me dije. Me decía una, otra me decía, ¿cuándo es el siguiente seminario? A ese sí vengo, me dijo. Otra me decía, ¿cuándo es el siguiente concierto? A ese sí vengo, me dijo. Otra me dijo, ¿cuándo es el siguiente retiro? A ese sí vengo. Claro, quieren venir solo a los acontecimientos, quieren venir solo a la leche, porque son niños pequeños. ¿Cuánta gente en la renovación se ha quedado en eso? Solo en los congresos, solo en los eventos, solo en eso. Pero cuando se trata del caminar, del crecer, de servir, ahí no contamos con nadie. Pero ¿qué nos dice sobre los adultos espirituales? Versículo 14. A los adultos se les da el alimento sólido,
pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Hermanos, la inmadurez de los carismas es un gran peligro que hay en nuestra iglesia, cuando nosotros somos simplemente carismáticos o católicos light, ¿no? De bajas calorías espirituales. Cuando no queremos crecer, cuando solo buscamos la leche materna, cuando estamos atrás solo del suceso, del acontecimiento, cuando no queremos procesos de crecimiento, queremos solo atajos, cuando estamos necesitados, hermanos, a veces solo de la sensación o el sensacionalismo en nuestra vida espiritual, cuando solo buscamos cosas extremadamente extraordinarias y no buscamos la voz de Dios en las cosas pequeñas y ordinarias de nuestras vidas. Cuando nosotros pues comenzamos en una inmadurez de la vida de fe, pues a centrarnos más en lo sobrenatural y no en lo natural de Dios de nuestras vidas. Cuando muchos en sus vidas de fe ven a veces más al diablo que ver a Dios en las cosas, cuando pues muchas personas están pues más sacando por todos lados lo malo que viendo lo bueno, cuando muchos también se han quedado solo en la estructura y no en la gracia. Tenemos que tener mucho cuidado y pedirle a Dios la gracia de crecer, la gracia de dar, hermanos, pasos firmes en la fe, de comer comida sólida y dar comida sólida, de poder pues nosotros entregar a las demás personas un alimento realmente espiritual. Entonces de esa manera hemos visto lo que es el cuarto punto, lo que es la inmadurez de los carismas. Y tenemos que pensar en nosotros mismos, si los carismas que Dios me ha dado y que sé que la comunidad ha reconocido en mí, los estoy conociendo, estudiando y perfeccionando. Es que, hermanos, es un diamante que nos da Dios, pero tenemos que ese diamante aprender a pulirlo, ese diamante aprender a conocerlo. Mira, para terminar, los diamantes. ¿Cuál diamante es más costoso? ¿El que está en la vitrina, expuesto, o el diamante que está en bruto en la montaña? Sabes que el diamante más costoso es el que está en la vitrina, porque ese diamante fue trabajado, fue pulido. Y más aún los diamantes más costosos tienen hasta su procedencia cuando le ven en unas lupas especiales. Por eso cuestan más que los diamantes en bruto en la montaña. Y al recibir tú la gracia del Señor, no creas que cuando tú recibiste todo ya lo aprendiste todo, no. Tienes que aprender al don a crecer con Él, a amar el carisma, a conocerlo, a instruirte. Recuerda que es en la palabra, por falta de conocimiento ha perecido mi pueblo. Y los dones y los carismas, la gran estrategia del mal es que el don y el carisma nosotros pues lo desconozcamos. Es que simplemente los carismas nosotros no demos un espacio de conocimiento. Mira, si para tú perfeccionar una carrera en tu vida, una arquitectura, una ingeniería o cualquier profesión, necesitamos años de colegio, de universidad, posgrados, masterados, cursos de actualización, hermanos, y creemos que la vida de fe, con una enseñanza que nos dan de 45 minutos, con un tema que nos dieron en un retiro, ya somos expertos en el carisma, ya somos expertos en la vida de fe, ya somos expertos en el grupo oración. No pensamos que tal vez necesitamos profundizar más, estudiar más, conocer más, leer más. Yo te hago la pregunta, hermano carismático que estás aquí, ¿cuántos libros tú lees, has leído, o cuántos están en tu lista de espera para formarte? ¿Cuántas veces lo que menos nosotros hacemos es formarnos en la vida espiritual? Y después, cuando hay problemas, cuando nosotros realmente empezamos a detectarlo, cuando ya las cosas se han salido de las manos. Si en la vida natural necesitamos tanto tiempo para una profesión, más aún en la vida de fe, que es la vida eterna. Y eso es una llamada de atención a todos nosotros, a perfeccionar y madurar los carismas. Hermanos, vamos al cuarto punto, que es la pérdida de identidad y pertenencia. Para eso es del Salmo 1, versículo 2. El cuarto punto,
por el cual se apagan los carismas en las comunidades es la pérdida de identidad y de pertenencia. Salmo 1, versículo 2. Más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da el fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde, y todo lo que hace le resulta. Hermanos, también se apagan los dones y los carismas en las comunidades cuando hay falta de pertenencia y de identidad. Miren, estos son los pilares básicos de un carismático en su vida de fe dentro de la renovación: la identidad y la pertenencia. Cuando llegan a perder los carismáticos identidad y pertenencia, su vida también rica del Espíritu llega también a sucumbir. ¿Por qué? Porque la pertenencia a tu comunidad, a tu grupo de oración, a tu movimiento, es como el árbol que dice aquí en el Salmo 1, plantado junto a aguas de corriente. Mira, el árbol plantado es tu grupo de oración. Esa es tu pertenencia. Ese es el lugar en el que Dios te puso, mi hermano, para que crezcas, florezcas, des fruto. Pero, hermanos, ¿cuántos hay que llegan a llenarse de esta gracia de Dios? Y lo primero que hacen es estar en todos lados, en cada sitio. Qué falta de pertenencia. Están en un grupo, están en otro grupo, están en un lugar, están en otro lugar. Y recuerdo el caso cuando hicimos un seminario de vida en el Espíritu en una parroquia con un párroco muy, muy querido. Y yo me acuerdo que cada día, después de cada tema, me acuerdo que me sentaba con él a conversar, a evaluar, y él me decía algo bien interesante. Mira, me dijo el párroco una vez, porque él se paraba en la puerta a recibir a todos los que entraban al seminario, y a cada uno el párroco les preguntaba de dónde vienen, si es nuevo, si es de otro movimiento, viene por primera vez. Era muy bonito el párroco, de los casi digo pocos que hay, ¿no?, que hacen ese trabajo en los seminarios, y espero que muchos párrocos sean así también, ¿no? Y recuerdo que él, en ese afán también y de amor a todos sus feligreses y gente invitada, tenía ese lindo trabajo de uno por uno preguntarlos. Y me acuerdo que sentados al final con él conversando me decía, mira, vino una señora que me conversó, le dije, mira, cuéntame, ¿en qué movimiento estás? Y él dijo, me sorprendí cuando ella me dijo, no estoy en uno, estoy en 4 movimientos más. Y ahora vengo al 5º con renovación carismática a este seminario. Entonces me acuerdo que el padre me dijo, y mira, yo le abrí los ojos y le dije, mira, tú lo que me acabas de decir es que estás con 4 maridos y que estás buscando ahora un 5º marido, porque cada movimiento es como un marido que te exige pertenencia, amor, fidelidad, compromiso, ofrenda. Cada marido te está pues a ti exigiendo que estés junto con ellos, y ahora vienes por el 5º. Entonces le ha dicho la señora, ¿qué hago, padre? Entonces, me voy. Le ha dicho, no, mija, quédate, pero pide al Espíritu Santo que fruto de este seminario te quedes en un movimiento. Y hermanos, pasó las 8 semanas del día de la ofusión y fue así. ¿Qué pasó? Nuevamente al final hablamos con el padre sobre esta señora y cuál fue el milagro del bautismo en el Espíritu Santo, que el padre le había preguntado. Ahora sí, dime, ¿dónde te vas a quedar a crecer? Y ella le ha dicho, no en renovación, pero sí en tal movimiento. Ay Dios, yo le pregunté y el Señor me dijo que me quede en ese lugar, y ahí voy a crecer, voy a echar raíces, voy a dar frutos y voy a dar todo mi corazón. Y le ha dicho, gloria a Dios, ha dicho el padre. Si eso, lo que tú me dices es verdad, el Espíritu Santo ha actuado. Porque es verdad, la falta de pertenencia es un grave problema en los grupos de oración. Cuando no entendemos dónde Dios nos ha puesto, el lugar donde nos ha puesto a crecer, a dar fruto, a madurar, a hacer sal, a hacer luz, a dar, mis hermanos, el 100 por 1, como un árbol, el cual pues está plantado en un solo lugar. Yo recién estuve en un huerto que habían 18 árboles de aguacate, y de un solo árbol, me acuerdo ese día, sacamos más de 100 aguacates, y le preguntaba a este hermano, y me dice, sí, dice, este árbol lo planté hace 20 años,
y me causaba tensión porque hace 20 años había empezado el grupo de oración ahí en ese lugar, en esa localidad, un grupo que evangelizamos. Digo, hermano, usted ha sembrado este árbol justo cuando este grupo empezó. Y él decía, sí, es verdad, no se ha dado cuenta. Digo, después de 20 años, ¿cuánto fruto abundante da? Pero el árbol bien plantado, después de muchos años, frutos abundantes. Y hermanos, ¿cuánto problema hay en la renovación, en la gente, en los grupos, cuando están de un lado al otro? Crecen en un lado, se les manda de misión y se quedan enamorados en la misión. Se les están creciendo, se les envía a un trabajo pastoral y se quedan en la pastoral. ¿Cuánto grupo de oración está sirviendo, creciendo? Entran a la parroquia y se diluyen los carismas y los servidores de las parroquias. Se olvidan de la identidad y la pertenencia de la renovación en su caminar espiritual. ¿Cuánto hermano hay que pues está creciendo y empieza de un lado en otro lado, que canta aquí, que canta allá, que predica aquí, predica acá, hermanos, y de repente se terminó, se acabó, se diluyó sus carismas? Porque no entendió lo que dice en el Salmo 1:2, es como un árbol plantado junto a aguas de corriente. Y tenemos que aprender a estar plantados ahí para dar fruto abundante, para nosotros madurar. Y por eso también los carismas se apagan, porque hermanos, no nos sujetamos, no hemos aprendido. Claro, somos laicos, no somos religiosos donde el obispo nos dice vayas acá o que es aquí, y a veces el laico en esa libertad lo que simplemente hace es ser desobediente. Claro, el servidor le habla, pero caso omiso. El servidor le dice caso omiso. El servidor le corrige caso omiso. Y de esa manera, hermanos, ¿usted cree que un árbol puede dar fruto a su tiempo y madurar? Si coge un día, planta en un lugar, otro día planta en otro lugar, planta en otro sitio, hermanos, el árbol se muere, no da fruto, crece escuálido. Y de esa manera, por eso es que los carismas tampoco crecen. La identidad y la pertenencia en la nación es tan importante, mis hermanos. Ser identidad, saber lo que nosotros somos y donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué razón Dios te trajo a Renovación Carismática? ¿Por qué Dios te llevó a tu grupo de oración? ¿Por qué Dios te puso aquí? ¿Por qué el Señor te está haciendo escuchar este mensaje? ¿Por qué Dios no te llevó a otro movimiento? ¿Por qué Dios no te llevó a otra pastoral? ¿Qué crees? ¿Que fue nuestra voluntad el que nosotros llegamos al grupo de oración? ¿O fue nuestro querer el ingresar a tal grupo de oración? Hermanos, esos son los designios de Dios. Es el lugar donde nos pide que crezcamos, maduremos y demos fruto. Quinto punto, y con este es el último, ¿por qué los carismas se apagan en los grupos de oración? El quinto es el acomodamiento y el estancamiento. El acomodamiento y el estancamiento, y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo número 7. El acomodamiento y el estancamiento, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios. San Pablo: será necesario que se fijen en ti. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Pero, ¿qué hacer? Ustedes ya son ricos, están satisfechos y se sienten reyes sin nosotros. Cristianos cómodos y apóstoles perseguidos. Hermanos, San Pablo nos habla acerca de el acomodamiento de cristianos cómodos y apóstoles perseguidos. Y dice, ¿será necesario que se fijen en ti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas y a ti mismo como si lo has recibido? Cuando lo estudiábamos esto con mi esposa, porque lo meditábamos, todo lo que está aquí he meditado con anticipación, fue algo de los que nos llamó la atención, como habla Pablo, porque él habla así en algunos textos. ¿Será necesario que se fijen en ti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo? ¿Por qué hace esta sucesión de preguntas Pablo? ¿En qué consiste el acomodamiento y el estancamiento? Consiste en esto, mi hermano. Nosotros nos acomodamos cuando nosotros nos sentimos pues simplemente reconocidos. Por eso dice Pablo,
¿Será necesario que se fijen en ti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo? Uno de los síntomas del acomodamiento es cuando nosotros tenemos, pues hermanos, aquí atrás, los servidores, especialmente, la camisa, un negro acá atrás, de que tanto nos palmen, de que tanto nos feliciten, de que tanto nos estén reconociendo. Qué lindo el hermano, cómo predica, cómo habla, qué lindo que es, cómo organiza, cómo hace, cómo dirige. Y hermanos, pues como es aquí San Pablo dice, ¿será necesario que se fijen en ti? ¿Ah? ¿Será que la gente está más ensimismada en ti que en Cristo? ¿Será que la gente más te sigue a ti que a Cristo? Y es un grave problema con los que somos predicadores y somos personajes que estamos al frente. La gente, claro, se identifica, gloria a Dios, escucha el mensaje, bendito sea Dios. Pero hermanos, qué línea tan suave y delgada hay entre la vanagloria y la gloria de Dios, entre el orgullo personal, hermanos, y el celo que la casa de Dios me consume. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar queriendo solo pues llenar vacíos muy personales, llenar pues huecos en los que nosotros necesitamos de autoestima o reconocimiento de los demás? Y ese es el acomodamiento. Cuando empezamos a sentirnos cómodos en los lugares donde estamos, cuando se han fijado en nosotros, San Pablo dice, ¿será necesario que se fijen en ti? ¿Qué tienes que no hayas ya recibido para que estés así? Mira, Renovación Carismática sí ha caído en un acomodamiento también. Y un acomodamiento ha caído en su evangelización. Mira, mi hermano, en algunos lugares, no en todos. Y no puedo generalizar y decir en todos los sitios, pero sí ha caído en un acomodamiento. Al principio la renovación fue así. La renovación se reunía en las casas. ¿Por qué? Porque en las parroquias no les entendían, en las parroquias todavía era algo muy nuevo, muy novedoso. Muchos hasta ahora nos creen protestantes infiltrados. Muchos todavía nos creen que somos pues remedos de los protestantes. Y pues así era al principio. Tenían mucho temor con la renovación, pero la renovación fue con la acción del Espíritu Santo, se fue dando a conocer su evangelización, sus carismas, su trabajo pastoral, las vocaciones que salieron, la conversión, fue dando a conocer, no porque quisieron conocerse, porque los frutos se fueron mostrando solitos, como un árbol, se muestran los frutos, son visibles. Y de esa manera, pues la renovación, que al principio no era aceptada, era mal vista, muy criticada, pero muy evangelizadora, trabajaba en las periferias, con las familias, en los barrios, con los amigos, por todos lados. De repente, como fue tanto esa ramillete de frutos que se mostraron, pues la parte eclesial, parroquial, fue aceptando a los grupos. Pero ¿qué pasó con los grupos que entraron en las parroquias? En muchas, no estoy generalizando, mi hermano, no diga, no, es que mi parroquia, no es generalizado, pero sí ha sucedido. Entran a las parroquias los grupos a acomodarse totalmente, se acomodan. ¿Por qué? Porque la vida parroquial es inmensa en el trabajo pastoral, hermanos, en un trabajo diocesano. Qué ministros de palabra, qué cantos, qué liturgia, qué todo lo que hay que hacer, que viene Semana Santa, que viene Adviento, que viene fiestas de la parroquia, que viene Caritas, que viene esto, que es tanto el trabajo pastoral que los grupos se acomodan, mis hermanos. Y antes que los grupos estaban trabajando de un lado al otro lado, hermanos, se encerraron en las 4 paredes o en las 4 manzanas y no salieron más. Y cuando la renovación les llama a eventos, retiros, a trabajos de evangelización, de formación de ellos, los servidores, aquí en mi rancho, no sé allá mis hermanos, pero aquí sí en mi rancho, ¿qué dicen los servidores? No, es que no podemos porque estamos comprometidos en la parroquia. Otro decía, es que no podemos porque mi párroco se va a enojar, y no, pues que si se enoja después no nos va a abrir el aula para reunirnos. ¿Se da cuenta? Hermanos, ¿en qué cayeron los grupos? ¿En qué caen los grupos de oración? En un acomodamiento y un estancamiento tal. Yo recuerdo que en nuestros grupos de oración la gente no era de una parroquia, venían de muchas parroquias, venían de muchos lugares, de muchos sitios.
No solo de una parroquia, sino venían de un montón de lugares de la ciudad, del norte, centro, sur, sureste, noroccidente, porque así son los grupos de oración. Y a veces hemos perdido el foco de cómo un grupo de oración tiene que ser evangelizado y evangelizar, y tiene que estar dentro de la renovación y de su trabajo de evangelización. Nos acomodamos de tal manera que, yo se les digo, el tigre pierde las garras, mis hermanos, y se transforma en un gatito ronroñador, el cual está solo para ser servil. Así es. El grupo de oración es como un tigre, el cual le han cortado las garras, y termina siendo ese grupo en un gato ronroñador que es servil. Servil. Los grupos se hacen serviles y están al son de lo que les llama el consejo pastoral. Con todo el amor, con todo el respeto, pero eso sucede, mi hermano. ¿Cuántas veces no ha pasado? Y ha pasado en mi grupo también. Y ha pasado en muchos grupos de aquí. Porque yo llevo 26 años en la renovación y en la iglesia y en los consejos pastorales. Y he estado ahí, mis hermanos, y he visto, y en carne propia he tenido que pasar. Y que los carismas se diluyen, se acaban, y están metidos día y noche ahí. Y ha terminado estancado el grupo de oración. Y yo se les pido, en el amor del Señor, a todos nuestros amados sacerdotes, que aprendan también a mirar la espiritualidad de cada movimiento, que el laico está llamado a ser evangelizador en este tiempo, que respeten los carismas de los grupos de oración, porque a veces parece que el laico solo está para vender boletos de rifas o hacer afuera de la iglesia eventos para recaudar fondos. ¿Y saben qué? Los grupos de oración no están para vender boletos o recaudar fondos, sino para evangelizar. Hermanos, por favor, no caigamos en un acomodamiento y estancamiento espiritual. Y eso no hablar, mis hermanos, en los acomodamientos que caen los grupos de oración. Ya estamos 15, 20 personas, hermanos, se acabó el grupo de oración, termina estancado con 20 personas. ¿Y el resto? ¿Y las demás ovejas perdidas? ¿Dónde están? En el estancamiento, donde no hay más novedad, no hay más crecimiento, no hay más trabajo, se perdió la novedad. Hermanos, el grupo de oración perdió su novedad, perdió el filo, el cuchillo, ya no corta nada. Ya no corta, hermanos, la vida de los demás, ya no corta, mis hermanos, el pecado del resto ya no corta. Nos hemos perdido totalmente el filo de la evangelización, estancados en un grupo que se reúne cada 8 días, estancados en grupos de oración donde cada 8 días estamos, los ministerios de música llegan a abrir al apuro una hoja, un cuaderno, el predicador nunca se prepara, el predicador llega, lo que ese momento pues dicen Dios me inspire, los que hacen eso por lo menos, otros ni siquiera hacen eso, simplemente lo que está en la liturgia del día, a ver, veamos lo que es el evangelio, leamos, hermanos, y los grupos totalmente disueltos, totalmente los carismas apagados, totalmente los carismas, hermanos, como la mantequilla en la paila, hermanos. Dios nos llama a nosotros a ser evangelizadores. ¿Qué decía en Levítico 6? Que el fuego perpetuo no se apague. Pero por estas 5 razones, debe haber más, hay más, pero le hemos encasillado en 5 razones por las que el fuego se apaga. La primera, contristación al Espíritu Santo, quedarnos con la antorcha encendida. Lo que es pues la inmadurez de los carismas. Tercero. Cuarto, la pérdida de identidad y pertenencia. Y quinto, acomodamiento y estancamiento. 5 razones por que los carismas se han apagado dentro de la renovación. Claro, y los líderes saben y han hablado en los eventos. Los carismas se están apagando. Pero digan por qué, pues, hermanos. Analicen por qué, pues. Están a veces los líderes también solo desde el púlpito, mis hermanos. Están solo en lo que es pues la estructura, y ya se cerraron a la gracia. Estamos a veces, hermanos, como grandes abogados carismáticos, solo en la ley, solo en la estructura, solo en el lineamiento. Ya nos olvidamos del poder de la gracia salvífica. Y así, renovación, mínima estructura, máxima apertura. ¿Cuántas veces hemos caído en el acomodamiento? El grupo oración es una cosa más de nuestro diario vivir. El grupo oración es un hobby más de nuestros hobbies más. Algo que nos llena el viernes, algo que nos llena el sábado, algo que nos llena el jueves. Es como una chica que una vez se le invitó al Ministerio de Música
y era sábado de 2 a 6 de la tarde. Ella vino 1 o 2 veces y dijo, no más. Y uno le preguntaba, ¿pero por qué no vienes? Es que son mis sábados, dijo, es que mis sábados son mis sábados y ahora tengo que estar metida aquí porque son mis sábados. ¿Y cuántas veces nosotros nos estamos viendo así, pues hermanos del grupo oración? Como solo un hobby, como algo más que tenemos que, algo que rellena mi tiempo. No, mi hermano. Estamos nosotros aquí para que el fuego de Dios no se apague, estamos aquí para que el fuego de Pentecostés permanezca. Y la siguiente predicación que voy a subir son, mis hermanos, cómo mantener los dones y carismas encendidos en la comunidad. El siguiente tema que viene después de este va a ser cómo mantener el fuego de Dios encendido, los carismas en el grupo oración. Pero ahora quedémonos con estos 5 puntos, meditando y exhortando. Porque estos 5 puntos son para que nosotros le demos la vuelta, no para decir, sí, nada más. No, sino para que nosotros demos la vuelta y digamos, si estos son los síntomas, estos 5 síntomas, yo tengo que superar la enfermedad. Yo tengo que superar lo que es estos 5 puntos que me hacen retroceder para adelantarme. Sí, en verdad, yo soy inmaduro, maduraré. Si me he acomodado, entonces me desacomodaré. Si aquí he perdido pertenencia, entonces perteneceré. ¿Te das cuenta? Para estos 5 puntos, coge los 5 contrarios para cada uno. Mira, y termino con esto. Para que suceda lo contrario. Para la contristación, hermanos, no contristar al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Quedarnos con la antorcha encendida, pasemos del fuego de Dios. Inmadurez los carismas, crecer con los carismas. Pérdida de identidad, pertenencia, mis hermanos. Acomodamiento, evangelización. ¿Te das cuenta? Ahí está la diferencia y ahí está, que mis hermanos, el camino a seguir. Dios te bendiga. Gracias por estar en tu canal de la Renovación Carismática. Recuerda, regálanos ese like, comparte el material y agradezco a nuestros hermanos carismáticos, suscriptores, que nos han escrito al canal. Gracias por cada comentario. Es precioso sus testimonios. Todo el equipo de RCC Siloé los leemos. Y saben, gracias por compartir a sus grupos, hermanos que nos han conversado de qué país, de qué grupos son. Gracias. Gracias porque han dicho esto lo compartí a mi grupo. Gracias porque esto lo compartí a mi comunidad. Gracias, mis hermanos. Porque somos a través de ellos evangelizadores. Y gracias porque también han permitido que se difunda la palabra del Señor. Dios te bendiga. Un abrazo. Y hermanos, que el fuego de Dios no se apague. Quedemos con esta canción, con esta alabanza. Este fuego ardiente, ¿quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Este fuego ardiente, ¿quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. En las pruebas y en las luchas nadie lo podrá apagar. En las pruebas y en las luchas nadie lo podrá apagar. Manda el fuego y con el fuego de Dios nos despedimos. Gloria a ti, Señor Jesús.